Hola, soy yo, Conan. Paso rápidamente por acá para comentarles que dejaré mi Instagram en un comentario fijado en este video. Sin más nada que añadir, comencemos. La historia comienza con nuestro protagonista, quien corría tan rápido como sus piernas se lo permitían a través de un oscuro callejón durante la noche. Él se encontraba aparentemente aterrorizado y se repetía a sí mismo que, definitivamente, él debía moverse con mayor velocidad para lograr escapar. Por otro lado, alguien oculto en la oscuridad del callejón observaba a nuestro protagonista mientras éste huía. Dicha persona lo seguía con la mirada con una sonrisa enigmática. Nuestro protagonista pareció sentir la presencia acercándose cada vez más a él. Internamente, este no pudo evitar maldecir su suerte, pues él sabía que si no aumentaba el paso, sería alcanzado y atrapado por quien sea que lo acechaba en la oscuridad. Tras varios minutos corriendo por aquel extenso callejón que parecía no tener fin, nuestro protagonista encontró un pequeño rincón para ocultarse de su perseguidor. Sin embargo, apenas él se había escondido, comenzó a escuchar las leves carcajadas de la persona que lo estaba siguiendo. Las risas resonaron lentamente por todo el lugar. Al pasar unos minutos, nuestro protagonista pensó que finalmente él estaba a salvo. Por ello, este se relajó y bajó la guardia. Tan pronto cuando él hizo eso, unas manos suaves y delicadas surgieron detrás de él y comenzaron a acariciar su cuello y su rostro. Luego, una voz femenina resonó en el callejón. Era una voz suave y seductora que expresaba una profunda felicidad por haber atrapado a su objetivo. Naturalmente, nuestro protagonista no pudo evitar estremecerse al oír las palabras de la mujer que estaba a sus espaldas. Lentamente, nuestro protagonista giró la mirada hacia la procedencia de la voz y la reconoció de inmediato. Ella era su esposa, se llamaba Tachibana Quillora y era una súcubo. Por parte de Quillora, ella continuaba acariciando de manera cariñosa y provocativa a su amado esposo. De forma burlona, ella le decía a nuestro protagonista que él nunca podría escapar de ella. Poco después, Quillora se apegó aún más a su amado esposo. Ella lo hizo deliberadamente para que él pudiera sentir sus generosos atributos contra su espalda. Entonces, con un suave susurro, ella le dijo a nuestro protagonista que sería muy malo para ella que otra súcubo se fijara en él y lo atrapara, alejándolo de su lado. Quillora fue abrazando a su querido esposo desde atrás, asegurándose de tocar el pecho y los abdominales de nuestro protagonista. Mientras ella lo manoseaba, sonreía de manera pervertida y complacida. Por su parte, nuestro protagonista simplemente no se movió ni dijo nada. Él aparentemente estaba demasiado nervioso como para emitir algún sonido o realizar movimiento alguno. Segundos después, Quillora se acercó aún más al oído de su amado esposo de forma lenta y provocadora. En un suave susurro, ella le dijo a nuestro protagonista que él, definitivamente, no tenía ningún sentido de la urgencia. Ante tales palabras, nuestro protagonista se estremeció profundamente. Acto seguido, nuestro protagonista fue despertando y abrió los ojos con lentitud. Él, aún estando un poco adormilado, se quedó mirando fijamente el techo. Tras unos segundos en un estado de confusión, nuestro protagonista se preguntó internamente si es que ya era de mañana. Nuestro protagonista se levantó y se sentó en la cama. Al estar aún medio dormido, él mantenía la mirada fija en una pared específica. Mientras bostezaba, nuestro protagonista reflexionaba sobre el sueño que él acababa de tener, preguntándose el por qué él habría soñado algo semejante. Poco después, nuestro protagonista suspiró pesadamente. Él comenzó a rascarse la cabeza con un poco de confusión, ya que él no lograba recordar con total claridad los detalles del sueño que éste había tenido. Él notó que su cuerpo se sentía levemente más pesado de lo normal. Nuestro protagonista llegó a una conclusión rápida. En sus sueños, se había convertido en la comida de Quillora. Nuestro protagonista nos explica rápidamente que las súcubos entran en los sueños de los humanos para seducirlos, cumpliendo sus fantasías más oscuras. Al hacerlo, obtienen energía vital, lo que les permite a dichas súcubos comer. Nuestro protagonista suspiró de nuevo, recordándose que él ya sabía que su esposa era una súcubo antes de casarse. De hecho, nuestro protagonista consideraba que aquello no representaba ningún problema para él. En ese momento, al otro lado de la habitación, una mano pequeña y suave sujetó la manija de la puerta y la giró lentamente para abrirla. Acto seguido, la puerta se abrió despacio y una figura pequeña y hermosa entró en la habitación. Esa era la forma humana de Quillora,
quien con una expresión tranquila e inexpresiva saludó a su amado esposo, deseándole los buenos días. Nuestro protagonista, al ver a su amada esposa, él también le devolvió el saludo de la misma manera. Con una voz serena, Killora le informó a su amado esposo que el desayuno ya estaba listo. Por parte de nuestro protagonista, este no pudo evitar sonrojarse al mirar directamente a su amada esposa. Él le dio las gracias y le aseguró que iría a comer de inmediato. Killora tenía la intención de retirarse hacia la cocina, pero antes de hacerlo, ella se giró nuevamente para observar a nuestro protagonista. Luego, ella con su mirada gélida, le indicó a nuestro protagonista que él debía de lavarse la cara, pues él se veía muy desaliñado por haber acabado de despertar. Nuestro protagonista, al oír sus palabras, asintió lentamente, dándole la razón a su amada esposa. Mientras se la veía retirarse, nuestro protagonista se preguntaba internamente si es que era tan evidente en su rostro que él recién despertaba. Claro, nuestro protagonista también pensó en lo hermosa que era su esposa, pero también en lo estricta que ella podía llegar a ser. Aún así, él la amaba profundamente. Acto seguido, nuestro protagonista nos comenta que, en el mundo actual, existen diversos seres con poderes sobrenaturales. Algunos poseían sentidos agudizados, otros tienen cuernos o escamas, pues las peculiaridades sobrenaturales ahora eran muy comunes de ver en cualquier lado. Ahora, nuestro protagonista estaba en el comedor, desayunando tranquilamente lo que su esposa había preparado. Mientras él comía, continuó narrando que él solo era un humano común y corriente en un mundo donde lo sobrenatural era abundante y es parte de la vida cotidiana. Nuestro protagonista añade que Killora forma parte de ese grupo de seres sobrenaturales. Ella pertenece a la especie de los súcubos, aunque ella puede camuflarse fácilmente como una humana cualquiera, pues, Killora puede cambiar de apariencia. Mediante sus poderes, ella adquiere la forma de una mujer humana común y corriente para así ocultar su verdadera naturaleza ante todos. Ella no lo hace por vergüenza, sino por puro capricho y gusto personal. Nuestro protagonista nos explica que, como súcubo de sangre pura, ella puede succionar la fuerza vital. Nuestro protagonista también menciona que existe una restricción, pues según él ha escuchado, las súcubos solo pueden drenar dicha energía cuando están excitadas y hambrientas. Nuestro protagonista siguió comiendo en silencio mientras él observaba fijamente a su amada esposa. A pesar del tiempo que llevaban juntos, había algo que a nuestro protagonista le inquietaba y le preocupaba un poco, pero en eso, Killora se percató de que su amado esposo la estaba mirando. Ella dejó de comer y levantó la vista para encararlo. Ella lo miró en silencio durante unos segundos con su habitual frialdad. Luego, con voz gélida, ella le preguntó a nuestro protagonista por qué él la observaba de esa manera sin decir nada. Por parte de nuestro protagonista, él se había estremecido ante el tono familiar y frío de su esposa. Con nerviosismo, nuestro protagonista le respondió a ella que solamente él estaba disfrutando del desayuno que ella amablemente le había preparado. Killora lo observó unos instantes más y asintió. Luego, ella le dijo a nuestro protagonista que, en ese caso, estaba bien y le pidió que él continuara desayunando. 30 minutos después, nuestro protagonista estaba en la entrada del departamento poniéndose los zapatos para ir a la oficina. Detrás de nuestro protagonista, Killora estaba apoyada en la pared, mirándolo fijamente en silencio. Cuando terminó, nuestro protagonista se levantó y se giró hacia ella para anunciarle que él ya se marchaba al trabajo. Sin embargo, antes de que nuestro protagonista pudiera abrir la puerta, Killora se acercó a él y le pidió que se detuviera un momento. Ya estando frente a nuestro protagonista, ella le informó con calma que la corbata que él tenía estaba mal puesta. Por parte de nuestro protagonista, él la miró sorprendido, pues no se había dado cuenta del descuido que él había tenido. Acto seguido, Killora, al ver el desconcierto de nuestro protagonista, ella se ofreció amablemente a acomodarla. Segundos después, nuestro protagonista se había quedado en silencio, observando a su amada esposa con sorpresa mientras ella arreglaba el nudo de su corbata con tranquilidad. Killora, con su voz fría, le pidió a nuestro protagonista que no se moviera, ya que le dificultaba terminar la tarea rápidamente. Mientras ella seguía ajustando la corbata, nuestro protagonista permanecía inmóvil. La miraba fijamente y, con algo de vergüenza, un leve sonrojo apareció en las mejillas de nuestro protagonista al procesar la repentina situación. Nuestro protagonista tragó saliva nerviosamente. Inevitablemente, él comenzó a percibir la fragancia de Killora. Al estar tan cerca de ella, era imposible no oler su aroma natural.
Internamente, nuestro protagonista pensó que su esposa olía de maravilla, pues esa fragancia natural era una de las cosas que más le gustaban de ella. Nuevamente, nuestro protagonista la miró a la cara, contemplando ese rostro hermoso, frío e inexpresivo de siempre. Nuestro protagonista no pudo evitar pensar en la cercanía de ambos, lo que disparó miles de pensamientos en su mente. Nuestro protagonista se imaginó a sí mismo abrazándola cariñosamente y agradeciéndole por el gesto de la corbata. Nuestro protagonista se preguntaba si, acaso, aquello era una oportunidad que Killora le estaba brindando. Nuestro protagonista también se imaginó a su esposa mostrándose tímida, con un leve sonrojo, abrazándolo con mucho cariño. En su fantasía, Killora le decía con timidez a nuestro protagonista que él no podían seguir, pues de lo contrario, él llegaría tarde al trabajo y sus jefes le llamarían la atención. Nuestro protagonista siguió imaginando la escena, él, actuando de forma galante, le decía a Killora que a él no le importaba el regaño de sus jefes, ya que ella era más importante que el trabajo. En su mente, Killora se acercaba más y, de manera melosa, ella le exigía a nuestro protagonista que la abrazara mucho más antes de que él pudiera marcharse. Acto seguido, al terminar de imaginar todo aquello, nuestro protagonista se sonrojó y tragó saliva con nerviosismo, el decidido internamente a abrazar a su esposa por la cintura. Lentamente, nuestro protagonista comenzó a extender los brazos hacia la cintura de Killora. Sus mejillas ardían por los nervios. Entonces, en un susurro, nuestro protagonista pronunció el nombre de su amada esposa. No obstante, nuestro protagonista detuvo el avance de sus manos bruscamente cuando ella lo llamó con total seriedad. El tono de Killora asustó un poco a nuestro protagonista, pues no comprendía el cambio repentino de actitud de ella. Killora levantó la mirada y observó a nuestro protagonista con severidad mientras apretaba con fuerza el nudo de la corbata de él. Con voz fría y seria, le ordenó a nuestro protagonista que dejara de moverse, pues no podía terminar de arreglarlo. Claro, nuestro protagonista, asustado por el regaño de su esposa, él comenzó a disculparse con nerviosismo con ella. 5 minutos después, nuestro protagonista salía apresuradamente del departamento hacia su trabajo. Mientras él se alejaba, nuestro protagonista le agradeció nuevamente por la ayuda a su amada esposa. Claro, nuestro protagonista también estaba pensando en que la actitud de su esposa era de esperarse, ya que Killora, como súcubo, podía detectar con facilidad lo que él estaba pensando, por lo cual, ella había sabido lo que él había imaginado hace poco. Segundos después, al estar fuera del edificio, nuestro protagonista se detuvo un momento y apretó el puño con determinación. Este pensó que él no podía evitar tener esos deseos, pues él anhelaba ser más cercano a ella y hacerla feliz por el resto de su vida. Por otro lado, dentro del departamento, Killora permanecía de pie frente a la entrada. Ella se quedó en silencio mirando la puerta por donde hacía unos instantes había salido nuestro protagonista. Tras unos segundos, ella soltó un largo suspiro, liberando los nervios que había reprimido frente a nuestro protagonista. Ella se sentía aliviada de estar sola. Acto seguido, ella se abrazó a sí misma. El sonrojo de la vergüenza finalmente apareció con fuerza en sus mejillas. Con voz suave y temblorosa, Killora admitió que estaba muy nerviosa. Ella declaró internamente su amor, reafirmando que amaba a nuestro protagonista más que a nadie en el mundo. Sus mejillas se pusieron aún más rojas, como si fueran tomates. Ella pensaba en lo guapo, elegante y radiante que se veía nuestro protagonista con su traje de oficina. Ella comenzó a visualizar en su mente lo opuesto que era nuestro protagonista. Admitió para sí misma que siempre se ponía nerviosa estando al lado de él, ya fuera en una cita pública o a solas en su mismo hogar. Killora reconoció que, debido a esos nervios, ella siempre terminaba actuando de forma indiferente ante nuestro protagonista. Simplemente, ella no sabía cómo controlar sus sentimientos y le daba vergüenza expresarlos. Ella tímidamente se apoyó contra la pared. Killora se recriminó el hecho de no poder sostenerle la mirada a nuestro protagonista por mucho tiempo, pues ella siempre terminaba desviándola por la agitación en su corazón. También, a ella le preocupaba que nuestro protagonista no se diera cuenta de lo que ella sentía en realidad. Su sonrojo aumentó todavía más si es que eso fuera posible. Ella sinceramente deseaba poder coquetear con nuestro protagonista y hacer las cosas que suelen hacer las parejas casadas. Killora movió sus pies con inquietud, cuestionándose cómo era posible que ella no pudiera expresarse con libertad, tal como ella lo hacía en los sueños de nuestro protagonista. Después de todo, como súcubo, debería ser capaz de hacerlo sin timidez.
Un recuerdo de uno de los sueños en los que ella se había infiltrado cruzó su mente. Allí, ella abrazaba a nuestro protagonista por la espalda de forma provocadora y seductora. Quillora recordó cómo ella acercaba sus labios a la oreja de nuestro protagonista para susurrarle que él no tenía sentido de la urgencia. Segundos después, en su recuerdo, Quillora se lanzaba feliz a los brazos de nuestro protagonista. Ella le pedía con alegría a su amado esposo que la cargara como a una princesa. En ese sueño, nuestro protagonista simplemente permanecía firme con una expresión inexpresiva. Quillora recordó cómo ella le admitía a nuestro protagonista que, aunque era algo vergonzoso, ella disfrutaba profundamente estar en sus brazos. Quillora pensó que, desde que se casaron, ella nunca había pasado hambre, y que ella aprovechaba los momentos de alimentación para coquetear con nuestro protagonista. Al recordar su comportamiento desvergonzado ante su amado esposo, ella sintió una inmensa vergüenza de su actitud. Pero pronto, la vergüenza dio paso a una actitud seria en Quillora, pues a ésta le preocupaba que, si ella seguía siendo fría y estricta, nuestro protagonista algún día llegara a pensar que ella era una súcubo aburrida y terminara decepcionado de ella o de su relación. Quillora apretó los puños con fuerza. Esta se dijo en voz alta que ella jamás permitiría que eso sucediera, que eso era algo que ni siquiera quería volver a considerar. Quillora decidió que ella quería hacer todo aquello con nuestro protagonista en la vida real, repitiendo las acciones de su forma súcubo fuera de los sueños. Claro, ella al imaginarlo, su rostro se volvió rojo nuevamente. Superada por la vergüenza, Quillora se dejó caer al suelo y comenzó a rodar de un lado a otro cubriéndose la cara. Ella se recriminaba haber dicho todas esas cosas vergonzosas en voz alta. Ella agradeció internamente estar sola en el departamento en ese momento. 5 minutos después, Quillora logró calmarse y se puso de pie. Esta pensó que, como esposa súcubo, ella debía tomar la iniciativa para que nuestro protagonista no se decepcionara de ella, cosa que haría hoy mismo, en cuanto él regresara. Quillora suspiró y se dio ánimos. Ella tenía que estar lista para cuando llegara nuestro protagonista, pero primero debía prepararse mentalmente para lo que haría más tarde. Horas después, durante la tarde en la empresa donde trabajaba nuestro protagonista, este último se encontraba informando a uno de sus compañeros de trabajo que ya había terminado el informe en el que dicho colega le había suplicado ayuda. El compañero de trabajo de nuestro protagonista, al recibir el documento finalizado, le agradeció muy feliz y aliviado, pues nuestro protagonista lo había salvado de una severa reprimenda por parte de su jefe. Dicho compañero de trabajo también halagó a nuestro protagonista por ser tan hábil y rápido en sus labores. Claro, naturalmente, nuestro protagonista se sintió un poco avergonzado por los elogios de su colega. Sin embargo, él le respondió que no había sido nada y que se sentía feliz de poder ayudar a un compañero. Segundos después, mientras nuestro protagonista regresaba a su lugar de trabajo, dos de sus compañeras murmuraban entre ellas para no ser escuchadas por los demás. Una de las trabajadoras le comentó a su amiga que nuestro protagonista era alguien realmente amable, comprensivo y muy confiable. La otra compañera asintió, añadiendo que, además de lo ya mencionado, nuestro protagonista era alguien muy responsable y un excelente trabajador para la empresa. Poco después, nuestro protagonista se sentó en la silla frente a su escritorio. Luego, él soltó un suspiro pesado y se quedó en silencio por algunos segundos. Acto seguido, nuestro protagonista, con mucha emoción contenida y determinación, se decía a sí mismo que él realmente anhelaba ser más cercano e íntimo con su amada esposa, pues, él deseaba llegar al punto de hacer el delicioso con Quillora por primera vez desde que ellos se casaron. En ese momento, a nuestro protagonista le llegó un rápido recuerdo de cómo su amada esposa se acercaba a él todas las noches. Quillora con timidez, pero manteniendo su rostro frío e inexpresivo, ella cubría la mitad de su cara con una almohada y, con voz suave, ella le preguntaba a él si es que ella podía entrar en sus sueños para alimentarse. Mientras él recordaba esto, nuestro protagonista reflexionaba sobre cómo, desde que él la conoció, Quillora se transforma en una súcubo por las noches para así ella absorber su energía vital mientras él duerme. Nuestro protagonista también nos comenta que su relación matrimonial no había avanzado lo suficiente debido a que, al alimentarse en sueños, su amada esposa se volvía extremadamente tímida en la realidad por lo que ella hacía en los sueños. Emocionado, nuestro protagonista piensa que su esposa es totalmente increíble cada vez que ella entra en su mente mientras él descansa. Claro, a él no le molestaba en absoluto que ella hiciera eso,
ya que así él podía disfrutar de la otra faceta de Killora, una mujer atrevida y pervertida, algo totalmente opuesto a su parte humana, que solía ser fría e inexpresiva. Rápidamente, la emoción de nuestro protagonista disminuyó un poco. Él se lamentaba internamente de que, a pesar de vivir con una hermosa súcubo, él no podía concretar nada en la realidad. Pues, como hombre, él deseaba compartir momentos íntimos en la cama y no solo en los sueños. Sin embargo, nuestro protagonista respetaba a Killora y era paciente, esperando a que ella estuviera lista para dar aquel paso. Pero nuestro protagonista recuperó el ánimo muy pronto. Él decidió que ese día saldría temprano del trabajo, pues él solía hacer horas extras diariamente. Así que, al llegar al departamento conyugal, él intentaría crear un buen ambiente para que, por fin, su relación con Killora pudiera avanzar. Claro, al pedirle permiso a su jefe para retirarse antes, no hubo inconveniente, pues como él era el mejor empleado y siempre trabajaba de más, su superior aceptó sin dudar. Antes de salir de la empresa, nuestro protagonista apretó su puño con fuerza y determinación. Este le pedía internamente a su esposa que lo esperara, pues él estaba decidido a mejorar la relación y cruzar esa línea que se había mantenido intacta entre ellos. Nuestro protagonista estaba muy determinado a consumar su amor con ella. 30 minutos después, nuestro protagonista finalmente llegó a su hogar. Al cerrar la puerta tras de sí, él anunció su llegada con nerviosismo para que su amada esposa lo escuchara. Algunos segundos después, Killora se acercó lentamente a la entrada. Al verlo, ella le dio la bienvenida a su querido esposo con tranquilidad. Claro, nuestro protagonista se sonrojó tanto que sus mejillas se pusieron rojas como tomates ante la sorpresa. Su amada esposa solo vestía un simple delantal de cocina, sin nada de ropa debajo. El incrédulo ante tan maravillosa vista, nuestro protagonista le preguntó, algo nervioso, el por qué ella llevaba ese atuendo tan revelador. Por otra parte, al oír la pregunta, Killora simplemente le contestó a él que la comida ya casi estaba lista. Ella le pidió a nuestro protagonista que fuera a la habitación conyugal a cambiarse el traje por una ropa más cómoda. Claro, nuestro protagonista quedó un poco desconcertado al ver que ella ignoraba totalmente su pregunta, pero aún así él asintió y le aseguró que iría a cambiarse de inmediato. Mientras nuestro protagonista caminaba hacia la habitación, aún estando un poco confundido por lo ocurrido. Por otra parte, Killora lo observaba fijamente en silencio. Una vez que nuestro protagonista entró a la habitación, Killora, al verse sola, ella dejó salir sus verdaderas emociones. Ella se sonrojó eufóricamente por los nervios y la vergüenza que sentía. Ella sabía perfectamente que a su amado esposo le gustaba su apariencia, pero ella no podía evitar sentirse como una pervertida al ser observada así en la vida real, ya que ella solo solía actuar de esa forma en sueños. Incluso, Killora se preguntó si es que ella se había excedido con la idea del delantal, ya que era una sugerencia que ella había visto en una comunidad de súcubos en las redes sociales. 15 minutos después, ahora ambos estaban sentados en el comedor de la cocina. Ellos comían en un silencio que resultaba cómodo para los dos. Por parte de nuestro protagonista, mientras éste disfrutaba de la comida, él notó que Killora comía como un humano común y corriente. Nuestro protagonista la observaba con curiosidad, pues era la primera vez que él la veía ingerir alimentos sólidos. Normalmente, las súcubos como Killora solo necesitan drenar energía vital para subsistir, sin la necesidad de requerir nutrientes convencionales. Acto seguido, nuestro protagonista se fue sonrojando lentamente mientras se la miraba. Este pensó que, tal vez, para algunas súcubos era normal disfrutar de la comida humana. Claro, pero este olvidó que él llevaba demasiado tiempo mirando fijamente a su amada esposa. Por otra parte, Killora se percató de la mirada de su esposo, por lo cual, ella levantó la vista. Ella se sintió un poco confundida al notar que nuestro protagonista parecía estar concentrado e impactado a la vez, lo cual la desconcertó un poco. De pronto, Killora notó que su amado esposo tenía un grano de arroz en la mejilla. Esto la emocionó mucho internamente, pues ésta lo vio como la oportunidad perfecta que ella debía de aprovechar. Mientras tanto, nuestro protagonista seguía comiendo con determinación, mirando a su amada esposa con total devoción. La mente de Killora era un desastre, ella imaginaba varias escenas coquetas de ella tomando el grano de arroz y comiéndoselo sensualmente. Claro, aunque ella moría de la vergüenza, esta estaba decidida a crear un momento romántico de pareja para ambos. Segundos después, saliendo de sus pensamientos, Killora se levantó de su asiento bruscamente y pronunció el nombre de su esposo con seriedad.
Por parte de nuestro protagonista, este se detuvo, estando sorprendido y confundido por la repentina acción de su mujer. Acto seguido, Killora se inclinó sobre la mesa para acercarse a él. Con voz fría y seria, ella le ordenó que no se moviera. Nuestro protagonista se asustó aún más, preguntándose si es que ella estaba enojada con él por alguna razón desconocida. Killora se aproximaba lentamente para quitarle el arroz a su amado esposo. Por su parte, nuestro protagonista no podía evitar mirar los grandes atributos de su esposa, pensando en lo vulnerable que ella podía ser a veces a pesar de su frialdad. Nuestro protagonista se sintió un poco abrumado por la imponente presencia de Killora. Él se disculpaba internamente por no poder apartar la vista de sus grandes pechos, algo imposible dado lo que ella vestía en ese momento. Killora estaba a punto de lograr su objetivo, pero antes de que ella pudiera tocarlo, nuestro protagonista notó el grano de arroz que estaba en su mejilla por su cuenta. Acto seguido, él mismo se lo quitó. Avergonzado, este se disculpó por su descuido y por sus malos modales, sabiendo que ella era muy estricta con la higiene. Pero Killora, al ver que su plan se había arruinado, ella lo fulminó con una mirada gélida mientras que un aura oscura parecía rodearla. Por parte de nuestro protagonista, este se puso muy nervioso, sin entender por qué su amada esposa parecía ahora estar aún más furiosa con él. Este empezó a sudar por los nervios, maldiciendo el ambiente incómodo que se había generado. Él no lograba comprender que había hecho mal para que ella se enojara de esa forma con él. Frente a nuestro protagonista, Killora se mostraba indiferente y de brazos cruzados, pero por dentro, ésta lloraba de manera cómica. Ella le reclamaba internamente a nuestro protagonista por haberse quitado el arroz, arruinando una oportunidad muy valiosa para ella. 30 minutos después, ambos se trasladaron a la sala y se sentaron en el sofá. Por parte de Killora, ella pensaba que aún tenía algunos trucos bajo la manga, pero cuando nuestro protagonista la llamó, sacándola de sus pensamientos, ella le preguntó a este sobre lo que él quería decirle. Un poco nervioso, nuestro protagonista le preguntó a ella el por qué ellos estaban en esa posición tan peculiar, pero Killora solo ignoró la pregunta de él y solo le consultó si desde ahí él podía ver bien. Claro, nuestro protagonista se sonrojó profundamente y admitió que, efectivamente, él podía ver un poco desde ese lugar. Haciendo un gran esfuerzo de voluntad para no mirar directamente hacia arriba, nuestro protagonista intentó conversar con Killora mientras él descansaba sobre las suaves piernas de su amada esposa. Por otra parte, Killora asintió y le informó a nuestro protagonista que iba a limpiarle los oídos. Él aceptó y, tratando de sonar casual, este le mencionó que ella aún seguía usando solo el delantal. Killora solamente le preguntó si eso era un problema para él, a lo que nuestro protagonista le respondió rápidamente que no lo era en absoluto. Finalmente, nuestro protagonista no pudo contenerse más y miró hacia arriba, contemplando los grandes atributos de su esposa. Él pensó que la vista desde su posición era sencillamente increíble. A partir de ahí, nuestro protagonista comenzó a observar con absoluta seriedad los pechos de Killora, el decidido grabar cada detalle de esa maravillosa vista que tenía en su memoria. Por otra parte, Killora buscaba con la mirada el bastoncillo para limpiar los oídos y lo ubicó en una mesita de madera que estaba frente a ellos. Al inclinarse hacia adelante para alcanzar dicho bastoncillo para los oídos, Killora, sin querer, aplastó suculentamente la cara de nuestro protagonista con sus grandes pechos. Por otra parte, nuestro protagonista quedó en un leve shock por el contacto tan repentino. Mientras él era presionado suculentamente, nuestro protagonista pensó en lo suave que se sentían los pechos de Killora y en lo embriagador que era el aroma de esta misma. Sin embargo, segundos después, él empezó a tener ciertas dificultades para respirar. Nuestro protagonista entró un poco en pánico al no poder inhalar aire, pero una parte de él quería seguir disfrutando de la situación y no deseaba moverse. Él se preguntaba si es que aquello era una especie de técnica secreta de una súcubo. Nuestro protagonista sintió el peso de los atributos de su amada esposa sobre su rostro y comprendió por qué ella solía recostarlo sobre la mesa. Claro, nuestro protagonista sintió que estaba en el mismo paraíso en ese momento. Con una sonrisa, nuestro protagonista pensó que él era muy feliz de estar vivo, justo antes de que su conciencia empezara a desvanecerse por la asfixia suculenta debido a los pechos de su amada esposa. Por otra parte, Killora, ya con el bastoncillo en la mano y muy animada por la siguiente fase de su plan, ella bajó la mirada para comenzar su trabajo. Pero ella rápidamente se sorprendió al ver a nuestro protagonista inconsciente,
Parecía que su alma había abandonado su cuerpo. Preocupada, ella comenzó a llamarlo. Quillora lo movió de un lado a otro buscando una reacción por parte de él, pero por parte de nuestro protagonista, este permanecía inerte, con una expresión de total satisfacción tras haber sido aplastado suculentamente por ella. Minutos después, Quillora se había cambiado de ropa, ella estando triste y mirando al suelo, ésta se disculpó con voz suave por haberle causado problemas a él. Pero nuestro protagonista le aseguró rápidamente a ella que no tenía por qué pedirle perdón, pues ella no le había causado ninguna molestia. Para aliviar la tensión, nuestro protagonista le preguntó a Quillora el por qué ella se había puesto el delantal sin ropa debajo. Por parte de Quillora, ella avergonzada y tartamudeando, bajó la cabeza. Segundos después, finalmente, Quillora confesó que ella lo hizo porque pensó que a él le gustaría verla así. Claro, por parte de nuestro protagonista, este se emocionó e internamente celebró el detalle, admitiendo que le encantaba ese lado de ella, y sin poder evitarlo, él le preguntó a Quillora si es que ella realmente lo había hecho por él. Quillora asintió y, con tristeza, ésta admitió que ella siempre terminaba siendo fría con él y que no era buena expresando sus sentimientos. Ella se disculpó porque sentía que la relación no avanzaba por su culpa, ya que al alimentarse de él en sueños, sentía que solo recibía cosas de su parte sin ella poder devolverle nada a él en el mundo real. Con lágrimas en los ojos, Quillora confesó que, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no le salían bien en los momentos cruciales para progresar como pareja. Ella se sentía responsable del estancamiento matrimonial entre ambos. Por parte de nuestro protagonista, sintiendo que ya había escuchado lo suficiente, se acercó para interrumpir sus disculpas. Nuestro protagonista colocó su mano sobre la de ella y le dijo que ahora él creía la entendía mucho mejor. Nuestro protagonista le confesó a ella que también sentía que muchas cosas que él deseaba eran difíciles de lograr por el momento. Acto seguido, él tomó la mano de Quillora con ambas suyas y le pidió a ella que no se presionara a sí misma, pues ambos llegarían a entenderse de forma natural. Mirándola fijamente a los ojos, nuestro protagonista le dijo a Quillora con determinación que él deseaba que su relación fuera algo natural que ambos desearan. Él le dejó en claro que estaba inmensamente feliz de tenerla a ella como esposa. Nuestro protagonista le pidió a ella que dejara de decir esas cosas negativas sobre sí misma, pues él la amaba tal como ella era y no la cambiaría por nada. Con una voz firme, nuestro protagonista le aseguró a Quillora que ella era la persona más importante de su vida y la única a quien él amaba. Quillora, conmovida por el torbellino de emociones que ella sentía en ese momento, ésta bajó la cabeza y admitió que ella sentía exactamente lo mismo que él. Segundos después, Quillora lo miró fijamente a los ojos y le dijo suavemente que él era alguien irreemplazable en su vida. Por parte de nuestro protagonista, él sonrió aliviado al ver que ella recuperaba el ánimo, pues a él no le gustaba verla triste. Estando feliz, nuestro protagonista le dijo a su amada esposa que hoy había recibido mucho de ella, así que él se ofreció a hacer cualquier cosa que ella deseara. Claro, por parte de Quillora, ella se sonrojó por la vergüenza. Tímidamente, ella le confesó a él que esa noche tenía hambre, y le preguntó a su amado esposo si él estaba de acuerdo con eso. Por parte de nuestro protagonista, él pensó que, como su esposo, era algo inevitable y que jamás él podría negarse. Avergonzado pero determinado, nuestro protagonista apretó el puño con determinación, prometiéndose a sí mismo esforzarse al máximo para hacer feliz a su amada esposa súcubo, Quillora. Si llegaste hasta el final, significa que te gustó el video o, al menos, pasaste un buen rato. Me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal y le dieras un like al video. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima.